Hola, esto es El Cuarto Piso, mi nombre es Bel Romani y les doy la más cordial bienvenida. Es este nuevo videoblog, por fin vamos a cambiar de tema, ya llevamos 3 videoblogs dedicados a Escuadrón Suicida, Jared Leto, lo que está pasando en el mundo DC, pero vamos a dar la vuelta y esta vez vamos a hablar de otro tema que ha causado mucha controversia durante todo el verano de este 2016 y que se trata ni más ni menos que del reboot, la nueva versión película, como quieran decirlo, de Los Cazafantasmas, esta vez protagonizado por Melissa McCarthy, esta vez comandando a un equipo de mujeres cazafantasmas. Primero que nada debo decirles que este tema es uno de los que más he esperado para platicar acerca de él, porque bueno, desde que se supo que se iba a hacer esta nueva versión el año pasado, desde que se supo el elenco, que iba a estar Chris Hemsworth, en fin, las actrices que iban a estar como parte de los cazafantasmas, fue como muy emocionante toda esta sensación de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la película? ¿Van a aparecer los actores originales? No, que sí, que no, que cameos. Creo que Sony y Columbia cometieron varios errores muy importantes. Uno fue que los trailers efectivamente no le hacían justicia a la película. La segunda fue que la historia, aunque sí bien, ¿cómo podré decir? Dan Aykroyd, uno de los creadores principales junto con Harold Ramis y por supuesto su productor Ivan Reitman, metieron la mano, exceptuando a Harold Ramis, por supuesto que murió. En realidad sí hizo falta mucho en la película. Yo la vi, no me pareció mala, inclusive en México se estrenó el 12 de agosto, o sea, también hubo una interfaz muy grande en el estreno, no sé por qué Columbia quiso hacer esto. Creo que si hubieran hecho un gran estreno internacional hubiera sido mucho más potente el resultado que lo que hicieron al dividir el estreno por zonas. Primero se estrenó en Sudamérica y hasta el último dejaron a países como México, que si hablamos de Los Cazafantasmas es una de las franquicias más importantes que hay. Por lo menos yo, como lo que soy, me dedico al entretenimiento, a la cultura pop, puedo decirles que de manera personal a mí la historia de los cazafantasmas me tocó mucho. ¿Por qué? Porque yo era una criaturita, sí, yo era una pequeña criaturita, cuando en 1985 por primera vez se mostró el tráiler en México. Tuve la suerte que yo era una chiquita, no había ido a la escuela ese día, me acuerdo, estaba yo enferma y estaba yo viendo la televisión. En ese entonces los programas de revista y de noticias en la mañana eran pues diferente a lo que son ahora, eran como más respetables el asunto. Entonces recuerdo muy claramente, por eso es que me toca de manera tan personal este tema, que vi el tráiler de Los Cazafantasmas y me quedé literalmente así como, fue la primera vez que en mi pequeña conciencia infantil deseé tanto ir a ver una película. Recuerdo que cuando se dio el estreno, que esto fue en 1985, probablemente en el verano del 85, no había manera de conseguir boletos para ver la película. Mi mamá lo intentó durante meses, se los juro. Es más, vino el terremoto de 1985, yo me fui a vivir a otro estado de la República, regresé a la Ciudad de México y apenas cuando regresé, casi en 1986, pude ver la película en el cine, porque aparte estamos hablando que hace 30 años los estrenos en cine eran muy diferentes a lo que son ahora. La película, si tenía éxito, se quedaba en pantalla muchísimo tiempo. Entonces eso me permitió a mí poder cumplir esa ilusión infantil, que fue de las primeras que me tocó tanto. Fue la primera vez que sentí amor por algo así, verdadera pasión. Y todavía años después, cuando empezaron a salir las películas en beta y en VHS, que bueno, en ese entonces ya existía el beta, pero a mí en realidad me tocó tener VHS. Ay, mi sueño dorado era ver la película en mi casa. Era así como mi máximo. Cuando se estrenó la segunda película, en ese entonces, bueno, me parece que sí, ya teníamos videocasetera en la casa. De todas maneras, ya fue más fácil ir al cine y la segunda película jamás le llegó a la primera. Entonces, el esperar que la tercera le llegara a la primera era como ser demasiado osados. Aún con el apoyo de Dan Aykroyd, aún con el respaldo de Ivan Reitman, aún con todos los cameos, aún con las buenas intenciones, la película no fue suficiente, no para aquellos que efectivamente estábamos enamorados de la franquicia original. El resultado aquí fue que después de ver N cantidad de críticas de todo tipo, desde Farándula 40, que pues básicamente la tildaron de fallida. Hubo otros blogs como el de John Doe, que ayer platicaba de él en esto que tenía que ver con DC y el Escuadrón Suicida. Él la hizo cachos, pero así cachos. Lo cual es justificado, porque yo también entiendo los sentimientos de todos esos fans.
Luego, si recordamos que, por ejemplo, Netflix saca este documental Fantasmaníacos para revivir un poco el sentido y que comprendamos cómo afectó los cazafantasmas a tantas personas, los clubes que hay, cómo se manejan, o sea, esta idea de que tú puedes ser un cazafantasmas, toda esta idea tan bonita, tan romántica, pues sí, o sea, realmente con esta nueva franquicia, que de hecho todos estamos seguros que va a morir en esta película, aun cuando Columbia ya tenía preparado toda una estrategia, inclusive fíjense que a mí me sucedió algo extraño. La mayoría de los críticos decían, no, es que la primera mitad de la película es la que mejor se mueve porque te van introduciendo y a mí la primera mitad de la película me pareció sumamente aburrida. El comienzo me costó mucho trabajo. Hubo una parte cuando, por ejemplo, llega la carroza fúnebre y el personaje de Patty, que por cierto amé a Patty, yo me reí como loca con ella. De hecho, me hizo mucho más gracia que Chris Hemsworth. Yo iba básicamente a ver a Chris Hemsworth, que por cierto me gustó mucho su papel, pero me gustó más el de Patty. Y en este caso, que es la actriz Leslie Jones, por cierto maravillosa, no, o sea, de verdad, esa parte, toda la mitad, la primera mitad, se me hizo fallida hasta más no poder. Y la segunda parte, curiosamente, fue la que más me entretuvo. Ahí, inclusive desde la parte del concierto hasta la escena final, la amé. Mucha gente no se quedaba a ver los subtítulos finales. A lo mejor no tenían una idea de que iba a haber una escena final donde nos iban a regalar el pie para crear una segunda película, lo cual también es una pena porque mucha gente. Creo que en la segunda parte fue donde mejor la armaron. Y va a haber personas que digan, esta está loca, ¿cómo puede ser? Hablando una vez más de las críticas, hay otro canal de YouTube que también me gusta mucho, que por cierto conduce a una chica y por eso me gusta mucho, que es Fuera de Foco. Fuera de Foco la vanaglorió, digo, tampoco. Entonces, por un lado, John Doe la deshace, Fuera de Foco la sube, Farándula 40 la deja como producto fallido, y una de las críticas que más me gustó es de los blogs de Dross. Dross es un gran youtubero, es un gran escritor, y me encantó su crítica para la película, porque él decía, bueno, el daño que le puede hacer un mal tráiler a una cinta. La verdad es que estoy 100% de acuerdo con él. Desde el primer tráiler que decía, hace 30 años, 4 amigos, o sea, por Dios. Primero lo cambiaron, porque primero decían 4 hombres, 4 científicos, 4 amigos, y luego de ahí resulta que la historia no tenía nada que ver con esos 4 amigos. Creo que si hubieran dado una continuidad, si hubiéramos visto a Dan Aykroyd en vez de como un taxista amargado, como un profesor para las cazafantasmas que las hubiera guiado, hubiera sido mucho mejor. Eso por un lado. Y por el otro lado también hubiera sido muy recomendable que hubieran seguido más con los tecnicismos paranormales. Dan Aykroyd lo comentó cuando creó la historia. Él se basaba en, por ejemplo, la guía de espíritus de Toby, que es un libro que existe. Entonces, cuando él hace esas referencias en la película, tú te sientes realmente conectada. Sabes que hay una posibilidad de que lo que te está diciendo suceda. Este tipo de cosas fueron muy fallidas en esta película de Cazafantasmas. Desgraciadamente todo se resolvía rápido. O sea, yo amé el personaje de Holtzman, que es algo así como Egon, pero la versión femenina de Egon es muy divertida. Entonces, Holtzman me parecía maravillosa. El único problema es que todo lo inventaba así como ¡fu! Del aire, de la nada. Entonces ese fue como que también muy, sentí la película que perdió todo ese dinamismo que tuvieron las primeras dos para transportarnos más a un mundo completamente fantástico, muy Disney. O sea, cuando yo hablo de películas de Disney me refiero a que cualquier cosa fantástica, maravillosa, plus puede pasar, ¿no? Y eso es algo que los primeros cazafantasmas no les ocurría. Y creo que fue lo que mucha gente desilusionó definitivamente. No hay que, digamos, quitar el valor de las actrices. Después de todo, la primera generación de cazafantasmas, Dan Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis, eran actores que venían ni más ni menos que de la escuela de Saturday Night Live. Las actrices que están aquí, exceptuando a Melissa McCarthy, todas vienen de Saturday Night Live, así que era como una herencia natural en la película. De todas formas, bueno, la conclusión sería, porque ya me alargué mucho y tampoco quiero aburrirlos, ¿la película vale la pena? Sí. ¿No es la gran maravilla? No. ¿De repente se desarrolla muy rápidamente y tiene un final facilón? Sí. ¿Tiene muchas cosas de la otra y a la vez no?
También es cierto. O sea, de repente hay detalles que los fans que amamos la película, así dices, ¡ay, qué bonito! Fue maravilloso que pusieran esto. Y a mí me dio gusto ver a Annie Potts, a Janine, la primera, digamos, recepcionista de los cazafantasmas, y que contestó el teléfono exactamente igual que cuando lo hacía Janine. ¡Guau! Así, toda mala onda. O sea, tenía detalles realmente encantadores la película. Otro punto muy desagradable y que pues se los hago notar es que no va a durar mucho en cine. Inclusive yo fui al otro día del estreno, en México se estrenó el 12 de agosto, yo fui el 13 de agosto a verla y no había gente en el cine. Yo creo que estábamos en una sala de 300 personas, 20. Y era sábado por la tarde. Así que eso me deja ver que la película no va a durar mucho, su taquilla va a ser pobre, probablemente muchas personas van a esperar a verla en DVD. Si ustedes tienen la oportunidad de verla en cine, véanla, es una buena oportunidad para que sus hijos, sus primitos, no sé, gente que no conoce la franquicia se acerque a lo que eran los cazafantasmas. Como les decía, Sony se va a quedar con las ganas de hacer una segunda película, se queda también en el tintero una nueva serie de animación y pues muchas cosas que estaban planeando se van a quedar ahí, desgraciadamente no va a dar para más. Por ahí también les recomiendo, pues, sigan los videojuegos de los cazafantasmas, son unos clásicos y pues diviértanse viéndola, es un buen intento y desgraciadamente creo que va a ser el final de esta gran franquicia. Así que una vez más les agradezco a todos los que están viendo los videos, a los que nos están apoyando. Por favor, suscríbanse al canal, prometo tener mucho más y mejor material conforme pase el tiempo. Mi nombre es Bel Romani y me encantó estar con ustedes en el cuarto piso. Nos vemos a la que sigue.